El Suplemento, el diario analítico de primera hora. ¿Qué tal? Muy buenos días desde Villafranco del Guadiana, muy buenos días desde el CETAEX, el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, centro de referencia a la hora de hablar de innovación, centro que cumple además 11 años, más de una década, investigando en agraria y alimentaria. Es un centro que está además impulsado directamente por las propias empresas y asociaciones empresariales en el sector agroalimentario, un sector clave, un sector puntero en Extremadura. Hoy nos hemos desplazado hasta aquí porque a través de la radio queremos hacer el difícil ejercicio de transmitirles no solo sonidos, sino también olores y sabores, el que tienen nuestros alimentos, productos de calidad diferenciada. Denominaciones de origen que se reúnen hoy aquí en CETAEX para demostrar todas sus potencialidades. Programa que espero les deje hoy buen sabor de boca. Será cerca de las 9:30 cuando abordemos de lleno este asunto, pero antes de nada, los compromisos electorales. Extremadura Radio. 9:37 minutos de la mañana, seguimos aquí en CETAEX, en pleno corazón de la innovación, en el Centro Agroalimentario de Extremadura. Estamos en la inauguración de las jornadas dirigidas a los consejos reguladores de alimentos de calidad diferenciada de Extremadura, en una sala en la que podemos ver a través de una cristalera cómo preparan un desayuno con estos productos que después se van a servir a los asistentes a esta cita en la que se va a hablar de propuestas de innovación, de salud y en la que se van a estrechar lazos de colaboración entre las diferentes denominaciones de origen extremeñas. Hoy nos hemos marcado el reto de no solo llevarles sonido a través de la radio, sino también sabor, olor y color. El color que ponen ya con su presencia aquí nuestros contertulios habituales. Saludamos a Javier Bardají, abogado y experto en mercado financiero. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver si podemos escucharte, sí, Javier. Buenos días. Buenos días, sí. Ahora perfectamente. Estupendo. Antonio García Salas, socio fundador de ITAE, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ángel Gómez, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura y también socio de Área Abogados. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Hola, buenos días. No tan bien como quisiera, pero bueno, he venido yo, mi voz se ha quedado en algún sitio. Agradecemos el esfuerzo, de todas maneras, Ángel. También saludamos a Fernando Sánchez, portavoz de Comisiones Obreras en Extremadura. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días, hermano. Y a José Luis Llerena, que nos va a hacer de anfitrión, director de la OTRI en CETAEX, en el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, agradeceros pues vuestra presencia aquí, que la Radio Pública Extremeña siempre está con nosotros y es un esfuerzo para todos vosotros pegaros este madrugón, pero creo que es importante porque estamos celebrando la Semana de la Ciencia y es lo que queremos demostrar, ¿no? Que hacemos cosas como, luego lo colgaremos seguro en la página web, tenéis aquí encima de la mesa proyectos extremeños para curar la malaria, por ejemplo, que hemos desarrollado para empresas. Es importante que la gente sepa que esto se hace desde aquí. Bueno, desde luego, agradecemos también a José Luis que haya tenido la deferencia de facilitarnos tanto las cosas, a pesar de que estamos teniendo algunos problemas con la tecnología, pero bueno, eso, son las cosas de las conexiones. Sobre su deuda. Bueno, pues dejamos aquí lo de los mercados y vamos a hablar de lo que tenemos enfrente, que es una gran cantidad de cocineros, de expertos en alimentos con calidad diferenciada, con calidad extremeña, y vamos a hablar de estas jornadas que están dirigidas a los consejos reguladores de alimentos de esta calidad diferenciada de Extremadura. Como teníamos a José Luis de anfitrión, vamos a preguntar un poco por el sentido de las jornadas, que me imagino, José Luis, que son impulsar la apuesta por las denominaciones de origen de Extremadura. Y me gustaría preguntarte a ti y también al resto de contertulios si pensáis que hace falta más protección a estas señas de identidad tan propias que tenemos en nuestra alimentación. Esto es economía real, ¿eh? Esto sí que es economía al pie de terreno. Es economía financiera. Y esto sí puede crear riqueza y empleo. Es decir, I más D más I. Así como se soluciona realmente el problema que hemos hablado de los mercados. La verdad es que de un primer vistazo solo me han impresionado completamente las instalaciones que tenéis, la configuración y tal, y yo creo que verdaderamente esto lo tendríais que abrir más, que la gente viera las cosas. A mí el concepto, a mí lo que me gusta es el concepto. Yo no sé si traéis aquí a gente del colegio, a niños y tal, porque tienen que venir a esto, tienen que ver que hay también esto en Extremadura, por ejemplo, y que tienen que engancharse a estas líneas, porque este es el futuro, esto es donde tiene que estar nuestro despegue. Vayamos por partes. Nosotros estamos hablando de una tertulia económica, estamos en la radio pública, nosotros somos un centro tecnológico
además empresarial. Centro tecnológico, yo creo que todo se puede explicar de una forma que se entienda. Tenemos siempre ese concepto I más D más I. La I es generar conocimiento, la investigación es generar conocimiento. Nosotros estamos en el último escalón, en la innovación, que es generar riqueza. Tenéis encima de la mesa unos juntables a partir de productos de origen de Extremadura, de denominaciones de origen. Esto no es investigación, eso se hace en la universidad, se hace en los centros públicos. ¿Qué queremos? Que las denominaciones de origen cojan este testigo para incrementar su balanza comercial exportando, que vemos que es donde está la crisis. Por ejemplo, un producto bandera, el queso de La Serena, de mi pueblo, de Esparragosa del Are, pues le ayudamos a incrementar su valor añadido mediante un proceso que fue tan sencillo como meterlo en un plástico con una atmósfera modificada. Bueno, sencillo. Si mi amigo Abel me está escuchando diría, le mato, no. Se pasaron 8 meses buscando plásticos y queso. Pero tenemos al final muchísimas herramientas para que esos productos tiren de los otros de nuestras denominaciones. Podemos hablar de denominación de origen aceite Monterrubio, cereza del Jerte, cordero de Extremadura, de nuestros embutidos de dehesa de Extremadura, aceite de gata urde, miel Villuerca y Bores, pimentón de la Vera, queso de la Vera, queso de La Serena, Ribera del Guadiana, Tor de Alcázar y la ternera de Extremadura. Son pocos, pero al final tenemos algo que nos puede servir de bandera para que tiren de otros sectores, como es el aceite, el tomate, nuestros arroces, que no están diferenciados. Hombre, yo, tomando el reto que ponía Manu esta mañana al principio de llevarle a los oyentes la visión y los olores, pues la verdad es que estamos viendo unos colores preciosos, una cosa que sí que nos da optimismo. A mí por lo menos esto me da alegría, ¿no? Colores, formas y olores, ¿no? O sea, todavía no lo hemos probado, todavía no lo hemos probado, pero desde luego visualmente... con la boca llena, hombre, por no hablar con la boca llena. Llena mucho. Y en cuanto a lo que decía de los colegios, la semana pasada tuvimos un hecho muy emocionante. Nuestro asesor culinario, Manuel Gil Felipe, es cocinero, hace de comer todos los días, como ellos dicen, hacemos de comer, para un colegio de educación especial, para Antonio Tomillo de Zafra. Y trajo aquí a su grupo de alumnos y eran, pues al final, disminuidos y con capacidades visuales, auditivas, etcétera, etcétera. Y fue emocionante cómo todos mis compañeros les enseñaban a hacer aceite por el oído, por el tacto, por el olor, ¿no? Entonces nosotros, a medida de nuestras posibilidades, evidentemente nosotros no obtenemos ese aparato financiero que promoción, pero al final, volviendo otra vez a agradecer a los medios públicos, pues siempre tenemos esa complicidad, ¿no? Abrir esto a la sociedad, que nosotros vivimos exclusivamente de los proyectos que generamos para empresas, en nuestro sentido. Yo creo que esto forma parte del futuro, ¿no? En decir que, por ejemplo, el sector agroalimentario con la I+D+I se considera dentro de los 7 sectores estratégicos en un informe del Ministerio de Industria de cara a los próximos 5 años, ¿no? Decir también que en el PIB nacional el sector agroalimentario representa más de casi un 9% en el global, y en el PIB industrial casi el 15%, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que no solo para Extremadura, sino para España esto es el futuro, ¿no? Y hablando de Extremadura, esta es nuestra realidad, ¿no? Yo creo que hay que apostar por esto, ¿no? Me decía que lo que más me atraía, aparte de las magníficas instalaciones, es el concepto, ¿no? Hablar de un concepto de un prestador de servicios en I+D+I para las empresas agroalimentarias extremeñas, me parece de un valor, ahora mismo incalculable, ¿no? Pero es que verdaderamente lo que hay que sembrar es esta mentalidad y esta cultura, ¿no? En el sentido de lo que estabais comentando, ¿no? Que todo esto se conociera, que realmente llegara al público en general, a la sociedad, que esto existe, porque esto sí que es marca Extremadura, ¿no? Todo lo que vosotros hacéis aquí sí que verdaderamente es marca Extremadura. Si me permites, Manu, vamos a comentar al oyente qué es lo que hacemos, porque parece que lo damos por hecho. Vamos a ver. Nosotros somos el único centro tecnológico español que tiene integrada una finca experimental. Es decir, que nosotros hacemos ensayos en esta finca que estáis viendo aquí, entre Badajoz y el aeropuerto. Tenemos 23 hectáreas y luego tenemos ensayos en Don Benito, en Talayuela, en Portugal. Y tenemos 2 vertientes. Hacemos investigación en agricultura, más que investigación, desarrollo en agricultura, pero también proveemos materia prima para los ensayos que hacemos en tecnología alimentaria. Además tenemos una serie de laboratorios y departamentos incluso propios de ingeniería. Pero además, vosotros que sois del mundo de la consultoría de la empresa, tenemos un potente departamento tanto de solicitud como de gestión de incentivos a la I+D para ese concepto que tú comentabas del outsourcing a la empresa, para darle el proyecto llave en mano. Con lo cual no solamente le hacemos los desarrollos de I+D, sino al final buscamos
todos los incentivos fiscales, tanto en la Unión Europea como en Madrid, como este gobierno regional, que también debe acelerar esos procesos de poner esas ayudas a la I+D a la empresa, ¿no? Para que lo hagamos al final todo en conjunto. Yo creo que es digno de admiración, es digno de ser conocido. Yo ya lo conocía y realmente lo admiraba por su concepto de mercado, ¿no? Y como ha dicho antes José Luis, la investigación dicen que es convertir dinero en ideas, y la innovación convertir ideas en dinero, ¿no? Y realmente ese retorno necesario que hay de la investigación y de gastarnos dinero en ideas, la sociedad de la imaginación, este centro pues forma un papel esencial, ¿no? Es un sector en el que en todos los análisis de futuro pues se menciona la alimentación como uno de los sectores clave de futuro, y en eso Extremadura pues estamos bien situados. Por eso yo a veces soy esperanzador sobre el futuro, porque en determinados aspectos de Extremadura, que ha estado mal situada en el pasado, puede posicionarse bien. Si el tren de mercancías lo tenemos pronto, que durará. Uno de nuestros problemas sobre los que tenemos que luchar y movilizarnos, porque de nada sirve tener unos excelentes productos, si nos cuesta el coste del transporte. Porque nuestro déficit está en eso, en la distribución, en la comercialización, ¿no? Es decir, vamos produciendo más, vamos produciendo mejor, ahora lo que nos falta es llegar a los mercados. También leía hace poco que hay nuevos mercados que se están abriendo a una cultura importadora que antes no tenían, el caso de China, el caso de India incluso, comentaban Taiwán, es decir, que son mercados que hasta ahora únicamente consumían producto propio y que ahora se están abriendo a valorar mucho el producto importado. Hay que llegar a esos mercados, y como está diciendo Antonio, para eso es básico la comunicación, la estrategia de distribución, ¿no? Que es donde yo creo que está uno de los déficits de este sector y de casi todos los sectores en Extremadura, ¿no? Sí, porque materia prima tenemos, eso está muy claro. Pero ¿y qué papel, os pregunto a los cinco, debe tomar la industria agroalimentaria extremeña de la que tanto hablamos? ¿Qué papel tiene que tomar en esta situación de crisis? Porque parece ser que es uno de los impulsores de la exportación de productos, como hablaba Ángel, pero no sé si puede ser uno de las locomotoras de nuestra economía en el futuro, o no lo veis así. No sé, en el caso de empleo, Fernando, también, por ejemplo. Sí, en una región como Extremadura, donde el sector primario es mayoría y además importantísimo para la economía regional. Además es motor también de desarrollo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tenemos más que en otras regiones, lógicamente. Ya se ha dicho en la tertulia, yo creo que es importantísimo el cambio de mentalidad empresarial, ¿no? Por parte de este sector. Seguir insistiendo en la I+D+I. Yo le preguntaría a José Luis, bueno, esto es un centro referente, pero no sé si ellos echan de menos mayor participación empresarial. No sé si con lo que tienen es suficiente. Yo creo que todavía queda mucho por desarrollar en este sentido en Extremadura. Evidentemente hay que tender mucho más a la diversificación y a lo que decía también Ángel, que yo lo comparto plenamente con él, y es cerrar la cadena productiva con la comercialización. Eso es importantísimo, ¿no? Y yo creo que eso todavía estamos lejos en Extremadura de llegar a nuestras potencialidades reales. Pues nosotros, el colectivo, nosotros somos 100% empresarial. Aquí hace 10 años este centro era de Nestlé, lo cerró, y desde donde yo trabajaba antes, Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, UNESCA, fuimos recogiendo empresas y compramos este centro a la Nestlé. Fuimos unos aventureros. Entonces, quiero decir, nosotros a quien echamos de menos muchas veces es que nos acompañe, es a la administración regional, ¿no? Que se dé cuenta que nosotros podemos ser vehículos transmisores en esa cadena de ese sistema de ciencia y tecnología y llevarle llave en mano a la empresa. Al final, como vosotros decís, el sector agroalimentario va a generar empleo y va a generar riqueza, y además en un sector como el que estamos hablando hoy de las denominaciones de origen. Por ejemplo, ahora se están cogiendo las aceitunas. ¿Y reñido con que sea empleo de calidad? Evidentemente. Por ejemplo, estamos hablando hoy de la manzanilla cacereña, de las aceitunas manzanilla cacereña, que puede ser una denominación de origen en breve. Tened en cuenta que los olivos de manzanilla cacereña tenemos 200 olivos por hectárea, en Almendralejo hay 80. Es decir, que va a generar mucho empleo y mucha riqueza de calidad, porque la única forma de coger esas aceitunas es a mano, pero para eso 1 kilo de aceituna no se puede seguir hablando en pesetas. Para eso tenemos que valorarlo, sacando valor añadido y vendiendo, como tenéis encima de la mesa, esos patés de aceitunas.
Yo desde luego también creo que uno de los hándicaps que puede tener todo el tema del sector agroalimentario es la cadena alimentaria, ¿no? Es decir, todo el proceso entre el productor, el distribuidor, la propia industria y el consumidor. Ya hay iniciativas europeas que intentan aglutinar y acercar toda esta cadena para que al final el producto llegue a un determinado coste que no se vea ni excesivamente aumentado ni haya ninguno de los factores dentro de la cadena que se vea especialmente perjudicado. Creo que también eso es capital para que esto tenga una mayor velocidad, ¿no? y que sufra la aceleración que todos necesitamos para que este sector se convierta en verdaderamente estratégico, ¿no? Bueno, pues lástima, se nos agota nuestro tiempo. Lógicamente es difícil hablar del sector agroalimentario y de la innovación en tan poco tiempo, pero bueno, lo que queríamos hoy era hacernos una idea y tratar de, no sé si lo hemos conseguido, transmitirle un poco ese color, ese sabor que tiene estos productos. Gracias a José Luis Llerena por hacer de anfitrión esta mañana y por explicarnos todo el contenido de ZETAEX. Y gracias a todos, Antonio, Javier, Fernando y Ángel, por estar aquí hoy en esta. Y hemos hablado de algo positivo. Y eso es verdad, hay que hablar de noticias positivas. Sí, es un modelo, Se nos agota el tiempo. Tenéis que abrirlo más porque esto verdaderamente es espectacular. Gracias a los 5. Siguen las noticias en Canal Extremadura Radio.